Si el cielo de Castilla es tan alto, es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo. Esto es lo que decía el escritor Miguel Delibes en una de sus obras, y lo cierto es que desde aquí, desde el mirador de Ontanares, el cielo está tan cerca que se divisa el eterno paisaje de la meseta castellana. Al otro lado, las montañas nevadas de la Sierra de Ayllón presiden el horizonte como centinelas del paso del tiempo. Y más abajo está la villa de Riaza, la protagonista de esta historia. Una historia que tiene 200 años y que habla de un boticario de pueblo que cambió la vida de las gentes de Riaza gracias a un medicamento revolucionario. A aquel medicamento se le llamó la puchera de Riaza. Este medicamento yo creo que es algo que aquí en Riaza no se conoce y va a ser importantísimo hacer esta exposición y este libro, más que nada porque va a ser algo que la gente no se acuerda y no lo saben. Hay familias o gente mayor que seguramente que recuerde algo de antepasados que le hayan contado, pero en ese sentido va a ser algo histórico que nos va a poner en un lugar que la gente no conocía y yo creo que para eso es muy importante para nosotros, para la gente de Riaza. La verdad es que en la familia no nos hablaron nunca de este tema, aunque parezca mentira, y dado que el hecho es bastante trascendente porque se considera como el primer medicamento específico de España. Hace 200 años la gente también, y con este producto se salvó muchas familias, y yo creo recordar que aquí en Riaza en aquella época murió mucha gente por las fiebres altas. Entonces yo creo que en esa época este farmacéutico en particular hizo una labor que vamos, no creo que esté pagada hoy en día. Es un electuario de quina y tenemos muchos electuarios de quina. No descubrió la pólvora, pero comercializó la pólvora. Es un día cualquiera de invierno en la plaza. Entre semana las calles están tranquilas y parece como si el tiempo corriera más despacio. Pero al llegar el fin de semana, huyendo de la ciudad, miles de turistas y oriundos acuden a Riaza, modificando esa calma y acelerando el reloj. Todo empezó aquí, en el número 16 de la calle Cervantes. En el interior de esta casona se encontraba la farmacia de Riaza, lo que entonces se llamaba La Botica. Estos son los elementos originales de aquella botica de Riaza. Fue con ellos con los que un joven boticario llamado Fruto Sanz obró el milagro. No fue por accidente ni por un golpe de suerte. Corría el año de 1820 y don Fruto se afanaba cada noche en su laboratorio de la Rebotica, como un viejo alquimista iluminado por un candil en busca de la fórmula perfecta contra una misteriosa enfermedad que estaba causando miles de muertos en toda España. Pero, ¿cuál era aquella enfermedad misteriosa y cómo afectaba a la población? A comienzos del 19, la malaria en España era un auténtico problema de salud pública, sí. Moría muchísima gente de esas fiebres, que eran fiebres maláricas o fiebres palúdicas. Las fiebres tercianas y cuartanas se llamaban así porque producían fiebre cada 3 días o cada 4, y realmente eran síntomas de una enfermedad. ¿Cuál era esa enfermedad? La malaria.
Fue una epidemia como lo fue luego la epidemia de gripe o en nuestros días un COVID, es decir, una epidemia, por supuesto, etiológicamente muy distintas, pero que causaron un número altísimo de muertes. Una enfermedad como esta incapacitaba para trabajar durante 2 o 3 semanas, lo que para muchas familias suponía la absoluta ruina o pasar hambre. Aunque no lo supieran, era el mosquito el responsable de ese mal, la malaria. Como aquel medicamento funcionaba, no tardó en pasar de boca en boca, hasta que aquella humilde pucherita empezó a saltar a Segovia, después a Madrid y de ahí a todo el territorio nacional. Pero, ¿qué es lo que contenía la fórmula de la puchera? No conocemos, sabemos que tenía quina y sabemos algunos de sus ingredientes, pero no sabemos la totalidad. Eso quedaba dentro del misterio del específico. La quina era una sustancia ya conocida por entonces, desde 2 siglos antes por lo menos, y lo que pasa es que él fue un poquito más allá, quiso mezclarla con otro tipo de sustancias que la potenció. Otra cosa que es muy importante y que conviene saber es que entonces no existía patentes, entonces era muy fácil copiarte la fórmula. Entonces sí que mantuvo en secreto estricto esa fórmula y solo la conocía él y su ayudante. Este es el Museo de Historia de la Farmacia. Se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid y reúne en su interior miles de piezas que cuentan la historia de este saber desde sus orígenes. En los botámenes de las estanterías se guardaban los principios activos con los que se elaboraban los remedios. Entonces no había medicamentos como los conocemos hoy día. Era el boticario con su arte y su saber el que componía las fórmulas magistrales y las guardaba en secreto con mucho celo. Se estarán preguntando si entre tantos objetos de este museo hay algún hueco reservado para nuestra puchera. Aquí tienen la respuesta. En Riaza apenas queda ya memoria sobre la puchera. Después de 200 años es normal, pero los más ancianos todavía recuerdan vagamente la historia de aquel remedio que salió de la farmacia de su pueblo y que además les puso en el mapa. Que un pueblo como Peñito de Riaza, un farmacéutico en un pueblo pequeño, le diera por investigar, le diera por estudiar esto, yo creo que para nosotros es algo que hay que recordar y por eso hacemos esta exposición y este libro. Yo creo que para nosotros el nombre de Riaza, pero también recordar a esos familiares que han estado siguiendo con la tradición de ser farmacéuticos y de seguir este estudio. Yo creo que por parte de la familia hay que agradecer mucho que 200 años después se esté estudiando y se esté trabajando para recordarlo.